Hermano, el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a continuar con la exposición de Marcos. Ahora nos encontramos en Marcos 8, que hoy me toca a mí del 8 al 22 al 26. Vamos a hablar sobre el ciego que fue sanado en Besaida. Amén. Dice, vino luego a Besaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y le envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Voy a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ruego que en esta noche, Señor, me ayude y se pueda entender claramente tu palabra, Señor, el propósito por la cual has venido en este mundo, Padre. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a hacer una pequeña introducción sobre estos pasajes, ¿no? Este milagro se parece a la curación del sordomudo de Decápolis, que se encuentra en Marcos 7, del 31 al 37. Podemos observar que en ambos casos el Señor rechazó las indicaciones que hicieron los amigos en cuanto al medio de usar para llevar a cabo la sanidad. Ellos venían a decirle cómo tenía que hacer, ¿no? El Señor usó su saliva en el proceso de sanar a cada uno de ellos. Además, los dos fueron sacados de la aldea y son dos milagros que solo Marco recoge en todo el Evangelio, ¿no? Es curioso que estas dos sanidades, la primera de un sordomudo y la segunda de un ciego, están situados en un contexto en que el que constantemente vamos a ver las dificultades de la gente y aún de los mismos discípulos para distinguir quién era Jesús. Acá nos vamos encontrando que los discípulos de Cristo tenían esa dificultad para identificar al Señor, ¿no? No podían todavía entender. Venimos viendo todo el Evangelio de Marcos, que nos viene enseñando, y él viene enseñando a sus discípulos. En el pasaje anterior, Jesús le llegó a decir a sus discípulos, teniendo ojos no veis, dice, y teniendo oídos no oís. Y en el pasaje siguiente dice, el Señor le pregunta más adelante, ¿no? Voy a adelantar un poquito en lo que le va a tocar al otro hermano, ¿no? Pero esto justamente nos lleva a esto. El Señor le pregunta a sus discípulos sobre la opinión de la gente. ¿Qué pensaban ellos? ¿Quién era Él? Y se puede apreciar que aunque lo consideraban un gran hombre de Dios, sin embargo ninguno había llegado a una consideración que era un gran hombre de Dios. Sin embargo, ninguno había llegado a una comprensión completa de quién era realmente Jesús. Por lo tanto, es muy probable que Marcos recogiera estos dos milagros por indicación de Pedro, debido a que de alguna forma reflejaban el estado espiritual de los discípulos y en aquellos días. Y como el Señor estaba obrando también en ellos para abrir sus oídos
y sus ojos para llegar a una comprensión plena de quién era Cristo. Algo que finalmente ocurrió en marco de lo que leí recién, en 8:29. Ahora vamos a continuar con nuestro versículo. Dice que vino luego a Betsaida, dice, y le trajeron un ciego. Acá vemos que Jesús nuevamente estaba en Galilea, concretamente en Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Quizá esto fue en San Juan 1:44 habla de esto, ¿no? De lo que, el por qué. Quizá esta fue la razón por la que Cristo hizo allí muchos milagros. Sin embargo, permaneció en su incredulidad. Razón por lo que el Señor anunció especialmente un severo juicio sobre este lugar, que se encuentra en Marcos 8:29. Vino luego, dice, en Mateos 11:21-24, que lo vamos a leer. En libro de Mateo, 11 del 21 al 24. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sodom se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hablaran, se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, dice. Esto era un juicio que iba a venir sobre esto. El Señor ya había condenado este lugar. Mire lo que dice este pasaje, ¿no? Entonces fue ahí donde unos hombres le trajeron a un ciego para que lo sanara. Como en otras ocasiones podemos decir que estos amigos sirven de ejemplo de la forma en la que nosotros mismos tenemos que llevar a otras personas a Cristo para que puedan ser salvos, ¿no? Pero ahora vamos a ver que la cual habla que el Señor los saca de ese lugar. Pero en cualquier caso del interés de los amigos, contrasta que la pasividad del ciego, que debía haber sido el mayor interés, pero a él lo llevaron. Pero no estaba muy interesado, parece, ¿no? Por supuesto que no se parecía a nada al de Bartimeo, aquel ciego de Jericó que desde el momento en que supo que Jesús llegaba a la ciudad, no dejó de seguirle dando voces y pidiendo que lo sanara. Eso lo encontramos en Marcos 10, 45, 48. Ahora, ¿por qué decimos que ese ciego se había vuelto tan pasivo? ¿Sí? Tal vez reflejaba de alguna manera a los mismos discípulos que se dejaban llevar por el Señor, pero sin tomar iniciativa. Ahí nosotros vemos que los discípulos estaban con Jesús siempre, pero no estaban tan metidos, decir, tenían mucho interés en que Cristo hiciera algo en ellos, ¿no? Tal vez de todo esto es lo que está hablando Marcos en este relato, ¿no? Seguimos en el versículo 23, dice, entonces tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea. Nosotros no sabemos por la razón por la cual le pudo haber sacado a ese ciego de ese lugar, ¿no? Pero la razón por la que Jesús quiso
¿No quiso hacer un milagro dentro de Bethsaida? No lo sabemos. Tal vez tenía que ver con el rechazo de la ciudad y era una parte del juicio de Dios sobre ella. Aunque probablemente su propósito era evitar dar más publicidad a sus milagros, como veremos al final de nuestro pasaje. Jesús no quería ser popular en realidad. Acá nosotros lo vemos que él, a este ciego cuando lo saca de acá, no sabemos si realmente es por eso, pero quién sabe lo que le iría diciendo Jesús a este hombre, ¿no? En cualquier caso, el hecho de que Jesús sacara fuera de la ciudad al ciego nos presenta un cuadro realmente hermoso. Podemos imaginarnos a Jesús guiando al ciego por un buen rato, hasta fuera de la ciudad. No es que el ciego no tuviera quien lo guiara allí. Estaban sus amigos. Pero el Señor quiso hacerlo él mismo. Esto formaba parte también del proceso de sanidad que el ciego necesitaba. El contacto con Jesús, el sentir su dirección, el ver que le dedicaba su tiempo, tal vez, a alguna conversación por el camino. Quién sabe lo que le iría diciendo el Señor, ¿no? Pero sobre todo estar a sola con él, fuera de la multitud. Fuera de la multitud de la gente curiosa que estaban ahí, que todos querían ver. Servía para establecer una relación personal de confianza necesaria para este hombre, que como hemos visto parecía muy pasivo, muy tranquilo él, porque a él lo trajeron, no es que, como dijimos, del ciego Bartimeo, que gritaba y se preocupaba por encontrarse con Jesús. Al principio estaba muy pasivo él. Y dice, seguimos con el versículo 23, dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. El Señor sanó a muchos ciegos, pero en esta ocasión la forma en que se llevó a cabo la sanidad es completamente diferente a todas las demás. Nada que ver con la forma que hizo, ¿no? Esto nos recuerda que el Señor no se limita a usar siempre los mismos medios. Cada persona es diferente y por eso el Señor trata cada caso de forma individual y personal. Con cada uno, así mismo pasa con nosotros. De la misma manera, a cada uno de nosotros Dios nos busca y nos llama a la conversión de una forma distinta, atendiendo siempre a nuestras circunstancias y necesidades concretas. Así es Cristo con cada uno de nosotros. Por eso nosotros a veces decimos, pero ¿cómo es que no se convierte este? No se convierte aquel. Pero Dios sigue tratando con esa gente que todavía no se han convertido, ¿no? En el caso del ciego, Jesús usó métodos que el ciego pudiera entender y sobre todo sentir. Le escupió, dice en el ojo. Y el hecho de que Jesús le guiara de la mano hasta afuera de la ciudad fue el comienzo, pero luego continuó poniendo saliva en sus ojos y colocando sus manos sobre él. En todo esto apreciamos el acercamiento e intimidad con lo que Jesús le estaba tratando. Sin duda quería que le entienda, pero aún más que confiara en él. Jesús quería que el ciego entendiera, pero aún más dice que pudiera entenderlo.
y confiar. En cualquier caso, nos sorprende la grandeza del Señor, que está dispuesto a usar métodos con el fin de hacerse entender por una mente sencilla. Seguimos en el mismo versículo, dice, cuando le termine de poner la saliva, el Señor le hace una pregunta al ciego. Le preguntó si veía algo. Él dice, mirando, dijo, veo los hombres como árboles. Podemos decir que estos detalles de que el hombre no había sido ciego desde su nacimiento. Acá podemos ver que cuando él dice, veo a los hombres como árboles. Dice, por esto no es un detalle más importante, sino que el hecho de que por primera vez Jesús hacía un milagro de forma gradual. En todas las demás ocasiones las sanidades se producían de forma instantánea. Pero con este ciego fue necesario que el Señor pusiera en 2 ocasiones sus manos sobre él. Ahora deberíamos preguntarnos, ¿por qué Jesús realizó este milagro en 2 etapas? Tal vez pensamos que en ese momento su fe menguó, no sabemos. Pero por supuesto que no era una falta de poder, porque Él es soberano, es el Todopoderoso. Tal vez el Señor estaba acomodando la fe del hombre, ¿no? Porque nosotros no sabemos de qué le habrá estado hablando por el camino. A lo mejor le venía hablando de la salvación, seguramente que si a eso vino. Y eso a lo mejor le fue creando fe, le vino hablando, creando fe en él, para que completara la obra en la sanidad. Hemos comentado anteriormente que aquel ciego no era el único que tenía dificultades para ver en Betsaida. Los discípulos tenían el mismo problema. Y probablemente el evangelista nos quiere ilustrar con este milagro progresivo cómo el Señor estaba obrando también en los discípulos, para disipar de ellos las tinieblas, que así pudieran ver con claridad y realmente quién era Jesús. Ahí vamos viendo de qué forma el Señor va mostrando a sus discípulos, porque ellos también están viendo de qué forma estaba obrando el Señor en los corazones de ellos. Porque ahí no vemos, ellos vieron todo lo que Cristo venía haciendo, pero nadie todavía entendía por completo de que realmente la obra, cuál era la verdadera obra de Cristo, ¿no? Y algo similar ocurre también con todos los hombres. Nadie llega a comprender toda la verdad de golpe. Es cierto que hay personas que se convierten después de escuchar la primera predicación, pero normalmente es un proceso que lleva su tiempo, mientras el Espíritu de Dios va convenciendo a la persona. Va convenciendo a la persona de sus necesidades, de realmente qué es lo que necesita, ¿no? Y de ahí en más se va dando cuenta de quién es Jesús. Tenemos unos versículos de San Juan capítulo 16, versículo 7 al 11, ¿no? Dice, y lo mismo pasa con los creyentes. Nuestra comprensión de Dios
y de su revelación es progresiva y avanza según crecemos en la fe. Todo esto nos debe llevar a ser paciente y comprensivo en las dificultades de visión y de entendimiento que todas las personas tienen. De la misma forma que Jesús le fue con sus discípulos. Él tuvo mucha paciencia con ellos, porque a pesar de venir haciendo milagros y ellos veían todos los milagros que hacía, aún ellos seguían dudando de qué era lo que Cristo venía a hacer. Y después vemos que en el versículo 25 dice que fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Finalmente el ciego fue completamente restaurado. Y en esto nos enseña una gran verdad. El Señor no deja nunca sus obras a medias, como expresa el apóstol Pablo en Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De igual manera, la visión de los discípulos también progresó hasta un discernimiento pleno de quién era Jesús. Como veremos en el próximo pasaje, cuando ante la pregunta del Señor acerca de quién pensaban ellos de quién era, Pedro contestó acertadamente, tú eres el Cristo, en Marcos 8:29. Y como veremos, ese momento cierra un ciclo que termina igual que el milagro del ciego, viendo claramente a Jesús. En el versículo 26, el Señor le dice que no entre en la aldea, ni le diga a nadie. Y nuevamente nos encontramos con algo a lo que el Señor nos tiene acostumbrado, a la prohibición de divulgar el milagro. El propósito sería evitar provocar entusiasmo demasiado que dificultaran el progreso de su obra. Porque en realidad el propósito de Cristo no era sanar por lo que vemos. Por eso no querían que publicaran tanto de los milagros. El propósito de él era llegar a Jerusalén y completar la obra que el Padre le había mandado hacer, ¿no? Que era morir en la cruz. Pero una vez que los discípulos comprendieron quién era Jesús y también tuvieron ocasión de enseñarle acerca de la obra que había venido a llevar a cabo en Jerusalén, entonces ya no sería necesario seguir escondiéndose, sino que él mismo se presentaría públicamente en Jerusalén. Pero mientras tanto era necesario cierta discreción. Nosotros vemos acá que lo que estaban esperando era un gobernante. Ellos estaban esperando un libertador. Pero acá, cuando los discípulos de Cristo entienden de que era otra cosa lo que había venido a hacer Cristo, cuando ellos se dieron cuenta, cuando Pedro se da cuenta, ya no preguntó más nada. Y acá vemos nosotros que ellos primero pensaban que venía a liberar al pueblo de Israel de los romanos, a libertarlo. Pensaban que era algo político que iba a venir a hacer. Pero acá era otra obra que Cristo vino a hacer, a salvar a los hombres de sus pecados. Por eso acá nos encontramos en el versículo cuando
Él decía a los que sanaban que no le digan nada a nadie, porque este era el momento que él mismo se iba a presentar. En ese momento todos, cuando él iba haciendo los milagros, todos después les cantaban y le glorificaban. Más tarde, esa misma gente que glorificaban, estaban pidiendo que los crucifiquen. Este es lo que el Señor decía sobre la levadura, que significa hipocresía. Esto nos pasa muchas veces a nosotros, cuando todavía no vemos las cosas con claridad. Esto nos pasa a nosotros. Por eso, hermano, es necesario la intimidad con el Señor para tener confianza, porque nosotros si no tenemos intimidad, no podemos tener confianza. Esto nos tiene que llevar a pensar y ver estos pasajes realmente y empezar a darnos cuenta de que necesitamos estar cerca de Cristo y obedecer para ver con claridad realmente de quién es Él. Necesitamos tener mucha intimidad con el Señor. Este es el tiempo de que debemos estar íntimamente con el Señor. Tenemos que leer su palabra, orar y tener realmente una conversación. ¿Quién sabe qué le iría diciendo el Señor a este ciego, ¿no? Como dice acá. No sabemos nosotros, pero posiblemente le hablaba de su pecado, porque a eso vino, a hablar del pecado y de que debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Así que, hermano, te animo a que este tiempo puedas tener intimidad con el Señor, lea su palabra, ore por esa palabra, para que se haga carne en tu vida y en mi vida. El Señor le bendiga, hermano.